Buenas tardes compañeros presentes y licenciados. Hoy les vengo a hablar sobre la base de datos espaciales. Los integrantes del grupo son Christopher Palacios, Pedro Armando Navarrete, Néstor Aguirre y su presente Benjamín Sebastián Torres. Primero hablaremos sobre la definición de base de datos espaciales. Una base de datos espaciales, Spatial Database, es un sistema administrador de base de datos que maneja datos existentes en un espacio o datos espaciales. En este tipo de base de datos, es imprescindible establecer un cuadro de referencia, un SRE o sistema de referencia espacial, para definir la localización y relación entre objetos. Conceptos de la base de datos espaciales. Esta base de datos contiene información sobre la ubicación y las características de objetos físicos como edificios, carreteras, ríos, montañas. También la importancia de la base de datos espaciales radica en su capacidad para integrar datos geográficos como otros tipos de datos que permiten al usuario analizar y visualizar información de manera completa y significativa. Elementos de la base de datos espaciales. Un modelo de datos geográfico es una abstracción del mundo real que emplea un conjunto de datos para soportar el despliegue de mapas, consultas, edición y análisis. Los datos geográficos presentan información en representaciones subjetivas a través de mapas, símbolos que representan la geografía como formas geométricas, redes, ubicaciones e imágenes. La diferencia entre dato espacial y dato geográfico. Datos geográficos son datos que tienen que ver con la ubicación de la superficie de la Tierra, como coordenadas, nombres, lugares, dirección y características geográficas, etc. Datos espaciales se refiere a cualquier tipo de información que tiene que ver con la ubicación en el espacio. Esto incluye no solo datos geográficos de la Tierra, sino también datos de ubicación en el espacio tridimensional o en cualquier otro sistema de coordenadas. Modelo de datos espaciales. Hay varios modelos de datos espaciales comunes, incluyendo el modo vectorial y el modo raster. En el modo vectorial, los objetos geográficos se representan como puntos, líneas o polígonos, mientras que en el modo raster, la información se almacena en la forma de celdas o píxeles. Un dato espacial es una variable asociada a una localización del espacio. Normalmente utiliza datos vectoriales, los cuales pueden ser expresados mediante tres tipos de objetos. Son puntos, líneas y polígonos. En puntos se encuentra determinado por las coordenadas terrestres medidas por latitud y longitud. Las líneas son objetos abiertos que cubren una distancia dada y comunicación varios puntos o nodos, aunque debido a forma esférica de la Tierra también se las considera como arcos. En polígonos son figuras planas conectadas por distintas líneas u objetos cerrados que cubren un área determinada. Normalmente la base de datos espaciales está asociada a sistemas como SIS, Sistema de Información Estratégicos, o SIG, Sistema de Información Geográfica. La información geográfica contiene una referencia territorial como explícita como latitud y longitud o una referencia implícita como domicilio o código personal. Aplicaciones de base de datos espaciales. Se puede aplicar en el cambio climático, en una ciudad inteligente, en recursos naturales y en transporte. Tipos de archivos para datos espaciales. Está el shapes, en el caso de los archivos vectoriales, en forma más popular son los shapefile. Ese es un archivo que fue desarrollado inicialmente por la empresa ESRI, que puede contener únicamente un dato vectorial, puntos, líneas o polígonos. GeoJSON es uno de los formatos abiertos más utilizados para distribuir datos geográficos. GeoJSON. Al igual que JSON, popularmente utilizados en la web, es un archivo de texto, pero también guarda las coordenadas de los vértices de las entidades que se representan. GeoPackets, otro formato abierto que ha tomado fuerza en la comunidad de los usuarios de SIG. En el GeoPacket, terminación de archivos en .gpg. Este archivo de binario es un contenedor de base de datos en SQLite que puede la gran ventaja contener datos vectoriales como raster, incluso datas que tiene la gran ventaja de poder contener tanto datos vectoriales como raster e incluso tablas de metadatos. Tipo de archivos para datos espaciales. Está el KML, CSS, el GeoTIFF. El K-Hole Marketed Language KML es un tipo de formato abierto normalmente utilizado para desplegar y guardar datos en Google Earth, pero se ha vuelto común entre los usuarios de datos geográficos de otras plataformas. CGV vale la pena mencionar en una representación más simple de puntos. Los archivos vectoriales también pueden presentar como textos separados en coma. GeoTIFF
En el caso de los datos raster, existe una variación de tipos de archivos capaces de almacenar. Uno de los más populares es UTIF, una modificación del archivo popular de imágenes TIFF, pero que le permite guardar datos en coordenadas geográficas. Algunos ejemplos de la base de datos espaciales y sus aplicaciones son, por ejemplo, agencias de seguridad pública, localizar la fuerza de tarea en el campo, en el registro de seguimiento, llamadas, emergencias y la búsqueda de personas. Empresas o servicios públicos, establecer servicios públicos mediante infraestructura tal como líneas de servicios telefónicos, tubería de gas natural y líneas eléctricas. Estudio de mercado, crear mapas de comercio, ubicaciones de los negocios en una región determinada, así como identificar centros comerciales, necesidades y recursos de las empresas. Medio ambiente, mapear, rastrear y analizar la distribución de los hábitats de varias especies y verificar datos de polución del aire y agua. Ejemplos de software que aplican bases de datos espaciales. Está por ejemplo Google Earth. Aunque no es un software de base de datos espacial, Google Earth utiliza datos espaciales almacenados en una base de datos para proporcionar visualizaciones interactivas en 3D de la Tierra. Google Maps, al igual que Google Earth, Google Maps utiliza una base de datos espacial para almacenar y recuperar datos geográficos y proporcionar servicios de mapas interactivos y en línea. También está la otra aplicación, aunque Waze no utiliza una base de datos espacial tradicional, utiliza técnicas de análisis espacial y algoritmos de enrutamiento para optimizar las rutas y calcular estimaciones de tiempo de llegada basadas en información geoespacial recopilada de los usuarios. Waze es una aplicación de navegación y tráfico basada en la comunidad que utiliza datos en tiempo real para proporcionar información sobre el tráfico, las rutas y las condiciones del camino. Aunque Waze utiliza datos geoespaciales para funciones de navegación, no utiliza una base de datos espacial en el sentido tradicional. Y este es un espacio de preguntas y comentarios.